Bueno, buenos días. Mi nombre es José Pablo Robles, yo trabajo como visualizador de datos o digamos diseñador interactivo en Nación, en el departamento específicamente de Data o Unidad de Investigación de Datos, más o menos. Ahorita les voy a contar un poco más o menos algunos principios básicos de visualización, qué tipo de gráficos podrían utilizar para ciertos tipos de datos y contarles un poco más o menos lo que he venido haciendo, o lo que hemos venido haciendo el equipo, para contar las historias un poco diferente a simplemente tirar gráficos en una nota. Entonces, voy a ver si lo puedo poner aquí como… Aquí está. Bueno, esa es mi introducción más o menos. Bueno, ¿qué es visualización de datos? Es un proceso de búsqueda, interpretación, constatación y comparación de datos que permite un conocimiento en profundidad, detalle de los mismos, de tal forma que se transformen en información comprensible para el usuario. En síntesis, en resumen, esto es presentar la información un poco más sencilla, un poco más digerible, porque si ustedes les ponen a un usuario mucho texto, muy probable no lo vaya a leer mucho o pierda muy rápido el interés, pero si le presentamos un gráfico que acompaña la nota, eso es un buen gancho para que la gente se mantenga utilizando la nota, leyéndola y en algunos casos interactuando con los gráficos. Hay una técnica muy conocida a nivel mundial que se llama show, don't tell, muestra en vez de contar. En este caso es muy probable o es muy fácil utilizar gráficos para esa funcionalidad. Es preferible presentar gráficos para temas complejos. Si te tiras 4 párrafos muy extensos, es preferible tirar esa información en un gráfico. Entonces, eso es una técnica muy usada en todos los medios internacionales y creo que también se puede utilizar en medios hasta propios, hasta a nivel de informes empresariales, cualquier cosa que usted tenga que presentar, que tenga mucha información, puede llevar gráficos y podemos utilizar esta técnica. Entonces, eso es como el día a día de todos los que trabajamos en visualización de datos y en temas complejos con muchos análisis de datos y bases de datos. Es muy importante entender que un usuario promedio, lo más que tarda son 8 segundos en perder completamente el interés en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, usted tira una nota y si ustedes pueden ver, por ejemplo, en Nación se utiliza mucho material audiovisual, se utilizan gráficos, se utilizan diapositivas, galerías, porque es importante retener un poco al usuario, porque en esos 8 segundos iniciales es donde el usuario dice, ok, no me interesa esto, voy a cerrar la nota, sigo navegando. Entonces es muy importante hacer un balance ahí entre los elementos en las notas para que la lectura sea un poco más apropiada y un poco más divertida y atraer bastante a la gente a que consuma el producto. Después, ¿cuándo usar visualización de datos? Es importante usarla para contestar preguntas. Muchas veces los mismos gráficos nos presentan o nos dan algunas aristas o nos pueden presentar datos que no necesariamente leyendo la base de datos, sino hasta la hora que lo graficas, puedes entender, ok, mira la tendencia de estos elementos, han ido creciendo, han ido decreciendo. Entonces es importante ahí como para ir contestando preguntas. Descubrir o mostrar nuevos puntos de vista es prácticamente lo mismo. O sea, a la hora de visualizar los datos, puedes ver cosas que no veías en un simple texto que tenés ahí o una simple base de datos. Comunicar rápido y efectivo es lo mismo en los 8 segundos. Un gráfico, bueno, sabemos que el cerebro es muy visual generalmente, entonces un gráfico te puede comunicar mucho más rápido que un párrafo de texto, como lo he dicho varias veces. Y agregar objetividad en un argumento. Eso sirve a veces hasta para ayudar, dar soporte a algunos temas complejos, porque si los visualizamos se nos puede mostrar un poco más sencillos. Beneficios, bueno, agrega credibilidad al artículo. Compromiso del lector incrementa el impacto. Muchos saben lo mismo que les decía el ejemplo de Nación. Si utilizamos algunos elementos adicionales a la nota, eso es un valor agregado que se le da tirar simplemente el texto ahí sencillo. Ahora vamos a ir un poquito, voy muy rápido pero si hay alguna duda o alguna pregunta, nada más me avisan. Los principios básicos de visualización de datos. Creo que son 4 o 5 puntos básicos que necesitan siempre para ahora cualquier tipo de gráfico que ustedes vayan a hacer. La segmentación, más o menos, eso es tener un tipo de jerarquía en la información, saber qué temas son importantes. Muchas veces cuando mis compañeras del departamento reciben grandes cantidades de datos, generalmente no todos los datos funcionan. Hay que segmentarlos bien, hay que ver qué parte de todas esas bases de datos funcionan, qué cosas se pueden visualizar, qué cosas no son tan importantes.
Entonces, es parte de eso, segmentar bien los datos y definir, ok, esta parte de la base de datos me puede funcionar para el que quiero contar. Después, la comparación es súper importante a nivel de gráficos, que siempre hay una escala. Por ejemplo, si ustedes pueden ver ahí, es mentira que un insecto, bueno, me imagino que sea insectos de ese tamaño, pero generalmente el insecto la gente puede entender que es pequeño. Muchas veces en los gráficos ponemos elementos como comparamos una maceta o una planta, que es lo mismo, el mismo tamaño que un insecto. Entonces hay que tener muy claro eso. Por ejemplo, las escalas tienen que ser, si van a utilizar algún tipo de visualización, no de barras, no de lineal, no de área, sino algo que quieren comparar un bus con un automóvil, por ejemplo. No pueden poner a los dos del mismo tamaño, tienen que tener una escala sumamente real, como por ejemplo, eso está mal. Digamos, este es el ejemplo mal de poner un insecto casi al mismo tamaño de la planta. O sea, deben haber insectos de ese tamaño, pero lo que digo es que hay que tener un poco, digamos, un poco cuidado en esos casos. Después, la dosificación y jerarquía, es más o menos, vean la diferencia de una información, digamos, vean el ejemplo de la izquierda, es un párrafo completo, pero el de la derecha tiene la misma información, nada más que está con una jerarquía diferente, dándole al lector y comunicándole al lector, o sea, la comunicación mucho más efectiva. Por ejemplo, a la gente que le importa en este caso, ve la fecha y el día, y que vean, ahí está súper grande, y hay mucha jerarquía de información, es un ejemplo perfecto, es el título, el texto y la fecha y el día, y bueno, y el URL. Pero lo que quiero que entiendan es más o menos que un simple ejercicio como este puede cambiar la forma en que el lector lee la información o reciba la información. Entonces, es importante siempre en cualquier gráfico, en cualquier nota, en cualquier documento que estén haciendo, que haya una jerarquía o una dosificación de la información. Bueno, aquí está el ejemplo de Show Don't Tell. Vean la gráfica normal de la izquierda, que es una tabla sencilla, y a la derecha es cómo se visualiza en un gráfico. Los gráficos de barras generalmente se utilizan para comparar, cuando hay que hacer comparaciones. Ahorita les voy a enseñar más o menos como qué tipos de gráficos pueden servir para ciertas cosas y más o menos un uso deseable. Pero bueno, aquí en la derecha pueden ver que funciona excelente, creo que es más visual, se entiende más rápido, se entiende todavía más, o sea, en Rusia se entiende que es el país con más habitantes, por ejemplo. Entonces es un simple ejercicio que si ustedes agregan eso a un documento, también da un respiro y además comunica más rápido lo que quieren. ¿Qué hace una buena visualización? Bueno, es muy complejo esto, pero en síntesis es buen diseño, estético, minimalista, sencillo, que cuente una historia, que haya bastantes datos, de lo mismo la segmentación de datos que les hablaba anteriormente. Como les dije, mis compañeros reciben a veces unas bases de datos que son impresionantes de lo grandes que son, pero ellas tienen que empezar a hacer análisis, como decía el compañero, hay que empezar a segmentar un poco los datos, hay que empezar a hacer análisis, hacer pruebas, no sé, o sea, hay que empezar a indagar bastante los datos, no necesariamente hay que ser un experto haciendo fórmulas matemáticas, simplemente es con promedios, cosas sencillas que permiten buscar información y a partir de ahí ya pensar cómo nos vamos a visualizar. Y el último área sería social, en este caso sería, bueno, podría ser como integrar ese lado social, ese lado de ayuda, que es lo que yo digamos, son mis proyectos favoritos, digamos, los proyectos que trabajamos en Nación, mis favoritos siempre son los que sirven para que la comunidad de alguna forma tengan una enseñanza y utilicen esas herramientas para su uso o para sus temas ahí personales. Entonces es importante tener todo eso en conjunto, algo que ayude a la sociedad, un buen diseño, una buena historia y lo más importante en este caso que son los datos, unos buenos datos bien arregladitos y con un buen análisis. Ahora, esto es muy rápido, ¿verdad? Pero en teoría estos son los gráficos que yo les podría recomendar para comenzar y para entender un poco para qué funciona cada cosa, porque muchas veces tal vez pensamos, ok, voy a hacer gráficos y lo que hace todo el mundo es el gráfico de pie, el de abajo, el que es por partes. Y por ejemplo ponen hasta 10 partes, entonces eso tiene una simbología de color hasta de 15, para una paleta como de 15 colores, entonces ya es imposible, la gente ya se va a perder. Entonces, esto es en resumen más o menos lo que yo podría recomendar para temas sencillos y digamos
digamos, hay ciertos gráficos que se utilizan para cada cosa o que sirven mejor para cada cosa. Por ejemplo, para comparar, definitivamente los gráficos de barras son la mejor opción. El gráfico de barras siempre es muy efectivo, es como, por así decirlo, el papá de todos los gráficos, es el más importante, es el más rápido de entender. Entonces creo que para empezar, creo que todo el mundo podría jugar un poco con los gráficos de barras. Hay muchas maneras de hacerlos muy bonitos, divertidos, que el lector, o sea, se puede jugar mucho con los gráficos de barras, pero inicialmente hasta para hacer un análisis, muchas veces nosotros tenemos los datos así, muy complejos, los tiramos en gráficos de barras y ya podemos ver el comportamiento, ya podemos ver quién tiene mayor cantidad, no sé, de habitantes, como el ejemplo de Europa. Entonces, siempre podemos empezar con los gráficos de barras, que sirve para comparar. Después, para series de tiempos o crecimiento, o cuando tienen más o menos, no sé, digamos que Marchamo versus Aguinaldo. Entonces, ustedes pueden usar un gráfico de serie de tiempo o uno de crecimiento que nos permite comparar cómo se ha ido creciendo el Marchamo, por ejemplo, en los ingresos, como decía el compañero, de los ingresos familiares. Entonces, podemos ver cómo fue creciendo los ingresos familiares entre un hermano y otro y los podemos graficar con ese segundo gráfico que está aquí, que es este. Igual para series de tiempo, de fechas, nos sirve bien porque podemos ir viendo el movimiento de cómo se fue comportando durante todos esos años la variable. Después la desviación, eso sirve para comparar algunas otras, digamos, no sé, digamos puede ser año 1 y año 2, lo pueden comparar también de esa forma. Son muy parecidos el gráfico de desviación con el de crecimiento. La correlación, esos son gráficos lineales, pero sirven muy bien cuando tenemos variables negativas. Por ejemplo, tenemos que, no sé, digamos en ingresos empresariales, que en ingresos fue creciendo mucho, pero en ingresos fue muy negativo. Ese gráfico de aquí a la izquierda sirve muy bien para comunicar ese movimiento que hay entre lo positivo y lo negativo. Después, cuando queremos hacer algún tipo de ranking de datos, sirve también el de barras, pero este es, como se presenta acá, horizontal, porque generalmente en los rankings tiene muchos datos y se tienen que tirar para abajo, entonces sirve bastante a nivel de lectura, creo que es bastante útil ir viéndola para abajo por la cantidad de información. Después el de distribución, eso simplemente es por tamaño, pueden ser círculos, pueden ser cuadrados, pueden ser triángulos, pueden ser cualquier otro tipo de elemento que quieran, hasta pueden ser carros del tamaño que quieran, o edificios, lo que sea, en vez de los círculos, puede ser cualquier cosa, nada más que mantener una escala que nos permita entender la diferencia entre, no sé, año 1 y año 10 o no sé, lo que sea, digamos. Y el de partes, que ese es lo que yo recomiendo, que es el gráfico que todo el mundo hace, que es el más conocido. Yo lo que recomiendo siempre con este gráfico es no usar más de 5 variables, porque generalmente Excel, que es el que genera esos gráficos, él te tira muchos colores y ya llega a un punto donde el usuario se pierde. De hecho, en Nación, digamos, en papel, que es muy complejo, se utilizan a veces gráficos de Pi, pero lo más que permite son 3 variables, porque a la hora de tenemos que tirar unas lineecitas como aquí a la derecha o a la izquierda, entonces ya se vuelve muy extenso para el usuario, no es tan rápido como un gráfico de barras porque ya tienes que seguir el camino de la flecha donde me indica que esta variable pertenece a este espacio del gráfico, entonces más o menos no es recomendable, pero si tienen 3 o 4 variables se puede utilizar muy bien. Bueno, hay una infinidad de gráficos, o sea, hay cantidad de gráficos que sirven para otras cosas, pero para empezar a hacer análisis, creo que esto podría funcionar muy bien porque no son gráficos muy complejos, pero te cuentan mucho. Entonces, eso lo podría recomendar, digamos, yo para comenzar. Y ahora les voy a tratar de enseñarles algunos ejemplos de cómo yo he llegado hemos llegado al equipo, porque, digamos, en mi función en Nación, en el departamento de data, específicamente es, digamos, recibir los datos que ya fueron analizados por mis compañeras, las periodistas. Entonces ellas me cuentan, ok, estos son los datos que tenemos, me pasan los datos, yo los visualizo de alguna forma en gráficos sencillos, nada muy complejo, y a partir de ahí ya empezamos a hacer una exploración, empezamos a indagar, a ver cómo se pueden contar las historias. La charla específicamente es cómo visualizar, digamos, visualización de datos para historias. En este caso les voy a enseñar 4 ejemplos donde las 4 se han visualizado de una manera distinta. Por ejemplo, teníamos los datos de la cantidad de vehículos que habían entrado a nivel nuevos y usados en aduana. Entonces ahorita les voy a enseñar digamos, cómo hice el storytelling de cómo transmitirle al usuario ese sentimiento de cómo es el trayecto de un vehículo que viene de Japón en barco, entra a aduana, entra al muelle y llega, digamos, al GAM, por así decirlo. Después, esta es una aplicación que hicimos de salarios,
También teníamos una base de datos muy compleja y entonces decimos, ok, a mí como lector, ¿qué me sirve? ¿Qué necesito? Bueno, evidenciamos un poco eso y ahorita les puedo enseñar el ejemplo. Después esto, que es más o menos como un storytelling más visual, más humano, que también eso pasa mucho. Muchas veces es un tema que no necesariamente tiene muchos datos, pero sí cuenta una historia humana, hay un lado humano, gente que se ve afectada, entonces también por ahí podemos jugar a nivel visual, con buenas fotos, con un fotoreportaje, pero ahorita les voy a enseñar el ejemplo funcionando. Y este que es simplemente encontramos un montón de datos que son interactivos, que es que tenemos muchos datos sobre un mismo tema y sobre un montón de variables diferentes, entonces la idea es presentarlos y no perder todo ahí. Entonces ahorita, bueno, y este es que es uno de negocios de cooperativas, que también tenemos, hay un poco de visualización de datos, incluía video, foto, visualización, que ahí lo que están entendiendo es la distribución de una persona y su relación con otras empresas, entonces ahí se pueden ver la conexión que hay entre ellas. Pero bueno, se los voy a enseñar rápidamente, a ver si me deja aquí. Bueno, les voy a enseñar solo 3, bueno. Igual, si se mete a nación.com/periodismo de datos, todo seguido, ahí pueden ver el portafolio y ahí están todos los trabajos que hemos venido haciendo. Este portafolio se implementó más o menos desde que yo entré, yo tengo más o menos como 4 años de trabajar en Nación, en esta unidad, entonces se podría decir que esto es a partir de que yo empecé a laborar ahí, con el nuevo equipo que se realizó, digamos que se reinició, por así decirlo, se reformó. Nación.com/ así como, y pones periodismo de datos todo pegado. Sí. Bueno, ese es el ejemplo que les decía sobre cuando no tenemos muchos datos, pero tenemos una historia y muy poquitos datos y mucha historia, digamos, humana. Entonces, para no tirar todo el texto ahí súper cansón, entonces lo que hacemos es ahí lo que traté de hacer era un paralelo entre contar la historia. Además hay un documental, ¿verdad? O sea, aquí hay un video, bueno, ahí no se ve, pero sí, pero bueno, ahí está el video, que era un documental que han hecho el departamento de audiovisual. Perdón, okay. Bueno, esto lo que quería evidenciar era un poco el camino que hay, sufren algunos niños en algunas escuelas donde son unidocentes. ¿Qué significa eso? Que tienen hasta varios grados en una misma clase, desde sexto hasta, bueno, aquí no se escucha bien, pero igual ahí lo pueden hacia la historia. Por si es que hay todo tipo de usuarios, hay gente que sí le gusta leerse todo eso, hay otra gente que le gusta más ver gráficos y hay otra gente que le gusta más la parte del video. Entonces trato siempre como de buscar ahí que esté por todo lado y que la gente trate de entender un poco la información. Pero bueno, ahí el documental es muy bonito y es llega bastante, entonces por si lo quieren visitar. Ok, bueno, aquí no había muchos datos, entonces había mucho fotoperiodismo, entonces la idea es decir que ustedes vayan aquí leyendo, bueno, van leyendo y se me va cambiando las fotos de la derecha. Ahí podemos ver el mapa donde me indica el trayecto de la persona que se levanta. Eso es una familia indígena donde la señora se levanta a las 3, 4 de la mañana. Bueno, ahí dice, a la 1, ajá, y ella dice, va a traer la leña, lo pica y después de ahí se pone a cocinarle para los hijos. Entonces es como ir contando, ustedes van leyendo a la izquierda y a la derecha va a ir como también la narrativa y las fotos, ¿ves? Ahí están los niños. Y eran 2 historias de la misma zona. Pero bueno, ahí si lo quieren ver. Darle rostro. Sí. Y bueno, esto siempre muy fundamental, que creo que eso a nivel cultural, creo que Costa Rica no está como muy empapado. Digamos, la navegación de Nación es muy móvil, casi 70% es móvil, entonces uno esperaría que es full escritorio, pero no, entonces todos estos trabajos siempre hay que pensarlos en móvil. Ese tipo de gráficos que les enseñé ahora en la presentación, generalmente todos esos funcionan excelente para móvil, entonces muchas veces, ahorita les voy a enseñar otros ejemplos donde hay visualizaciones muy complejas y en móvil son gráficos de barras, porque en móvil la gente siempre anda apurada o ve el móvil nada más unos segundos o unos minutos, lo vuelve a cerrar, entonces no es como que querés dar una full experiencia, sino algo rápido y conciso. Entonces, bueno, este es ahí, lo pueden visitar, ese es un ejemplo de un
de un lado más humano. Ese es el de los vehículos que les decía. Bueno, ahí yo creo que se ve por el láser resolución. Ah, es que lástima la resolución. ¿Dónde está el menú aquí? Bueno, es que está la versión móvil, entonces ve lo que les digo, los gráficos son muy estáticos, pero la versión escritorio, lástima, es que quiero enseñarla. No, más bien lo que quiero ver es dónde puedo hacerle zoom out o zoom. Control más. Ajá. Control más. Sí, es que el más sí me sirve, el menos no. No lo veo. Sí, no. Ahí vamos. Bueno, igual es así, este es de mis trabajos favoritos. Porque en este interactivo usted se va moviendo y el barco va bajando. Él llega al muelle, o sea, se puede, digamos, ahí a nivel, es que lástima. Digamos, este barco que ustedes ven aquí tiene una distribución porcentual, entonces cada uno de esos carros pertenece a un 1%, entonces ahí decíamos que, no sé, Japón exporta el 33% de los vehículos que entran a Costa Rica. Entonces, bueno, lástima que no se puede ver por la resolución, pero digamos, si se pueden meter, ustedes van a ir viendo el barco moviéndose, salen botecitos a los lados, puedes bajar, llegas al muelle, en el muelle se puede ver también donde las máquinas esas que sacan los contenedores. Después de eso pueden ver cómo pasa el vehículo, o sea, el camión llega a la aduana, ahí se pueden ver donde están los parqueos grandes, donde están toda la cantidad de carros ahí guardadas esperando para ser retirados. Y después se ve donde comienza un tráiler lleno de carros, donde empieza a moverse y pasa por la ciudad, y en la ciudad ya se ve donde están todos los datos de ya los vehículos en las empresas. Este es de mis favoritos, entonces lástima que no se pudo ver porque es otra cosa verlo en animación. Sí, pero bueno, ese es uno. Este es otro también, teníamos muchísimos datos, con creo que se ganó un premiecillo el año pasado y son visualizar un poco los cumpleaños a nivel de todos estos tiempos, digamos, de todo esto, casi que todo este siglo. Entonces, digamos ahí, entonces aquí hay visualización de datos, aquí puede ver cómo se ha comportado por mes y por año. Después, aquí ven, aquí pueden encender y apagar variables. Bueno, ahí lo importante siempre es explorar los datos, darle a la gente que se mantenga un rato ahí explorando. Por ejemplo, eso sirve mucho para tesis de gente que está haciendo cosas, entonces los datos están implementados ahí. Aquí se puede ver cómo se comportaron todos esos por año o por década. Entonces, sí, la playa y todo eso. Entonces, bueno, y aquí ustedes podían poner, o sea, y esa es una calculadora que hicimos donde usted pone su fecha de nacimiento y le puede decir cuántas personas cumplen igual que ustedes aquí, digamos, la misma cantidad de gente que cumple años el mismo día. Entonces, eso es muy vacilón. Y también por cantón, que podemos, bueno, estos ya son datos para más de 2000 para arriba, o sea, no le sirve a uno, digamos, pero para, no sé, si tienen hijos, pueden ver que en el cantón o digamos que no sé, en Paraíso de Cartago, hay 10 personas que cumplen el mismo día que yo, entonces, o que mi hijo, o lo que sea. Entonces, eso era como para explorar un poco los datos, porque teníamos todos esos datos, pero lo que pasa es que tirar eso en gráficos extensos es súper complejo, entonces era mejor poner una calculadora bueno, igual, esta tiene un storytelling ahí, un motion graphics. Igual, por si la gente no quería consumir los datos, entonces que los viera. Entonces, ahí está. Sí, y es alguna otra narrativa, ¿verdad? Igual, viene en ilustración, abre, esas son entregas de 3 días, con algunos interactivos, fichas. Y gráfico que es mi favorito, entonces ustedes pueden ver que esa persona está conectada con otras empresas y así sucesivamente. Entonces, es como son ejercicios, digamos. Igual se presenta de esta forma también, que igual esto te indica la relación de esa persona con ese montón de empresas. Y después que es muy sencillo, del ejemplo que vimos ahora, ustedes pueden de distribución, simplemente aquí se estaba viendo la repetición de esas personas en diferentes empresas. Y bueno, no creo que en ejemplo, bueno, y de
Ajá, memoria robada, que se acaba de ganar medalla de plata, que eso es súper difícil contra New York Times y Washington Post. Entonces, simplemente teníamos los datos de cómo ha crecido los divorcios y cómo han bajado los matrimonios, entonces cómo visualizar esos datos para no tirar ahí la nota. Entonces es una nota muy gráfica, entonces aquí pueden ver cómo se fueron triplicando los divorcios desde el 2000 hasta el 2000, entonces ves aquí este fue el punto más alto y así sucesivamente. Entonces son ejercicios ahí. Como les digo, estos son, por ejemplo, estas visualizaciones generalmente empiezan en gráficos de barras y uno empieza a explorar y empieza a hacer cosas diferentes, pero ¿no? Ahí más o menos. Bueno, aquí también. A veces uno tiene la idea de que estas herramientas son, bueno, sí, porque la Nación tiene un software buenísimo y la Nación tiene, pero hay herramientas que uno pueda utilizar gratuitamente Sí. para estas cosas. Obviamente requiere un conocimiento especializado, pero hay cosas que uno puede Sí, utilizar. claro. De hecho, bueno, herramientas como tal en Nación no tenemos. La herramienta, digamos, que soy yo. Herramienta humana, digamos. Estos proyectos los hice yo, digamos. Ahora entró un compañero nuevo que es un ingeniero en sistemas, que es impresionante. Y con eso sacamos la aplicación de hace poco días de los salarios públicos, que ya son cosas muy, muy complejas, donde se hace una relación y se consultan bases de datos en JSON y cosas muy complejas. Pero digamos, estos gráficos yo los hago sencillos, los diseño y les puedo dar un tipo de interacción, pero a nivel de complejidad no es mucha. Herramientas como tal, bueno, primero no sé si han utilizado Tableau Public, eso es como Tableau Public. Public es la versión gratis. Para este Public no se ocupa, es una versión gratis, pero este es uno de los software más completos que hay ahorita para hacer pruebas de visualización de datos. Es un poco compleja de entender, pero igual ahí ellos tienen una galería, tienen como un sitio donde ustedes pueden ahí con documentación, entonces es muy sencilla de usar ya cuando le agarren el... Una pregunta, a veces en esos casos uno utiliza alguna herramienta que está ahí en línea, pero se tienen que ir a otro lugar, se quedan posteados en otro sitio. Sí, en este caso, creo que uno tiene que tener por así decirlo, un perfil y él sí te va a guardar ahí en ese perfil, digamos, usted tiene su perfil y ahí le va a tirar todos los gráficos que usted ha hecho, todos los análisis que usted ha hecho, igual usted los puede borrar, creo que también los puede tener privados, entonces… Pero para trasladarlos ustedes a la Nación, o sea, para que salgan en la Nación, no hay problema. No, digamos, específicamente de Tableau, yo lo utilizo más que todo para hacer análisis, o sea, como con el ejemplo que les decía ahora, agarrar una base de datos y ok, a partir del gráfico entender ciertas cosas, ciertas tendencias. Tal vez el gráfico me está mostrando cosas que no me estaba mostrando con simplemente ver la base de datos. Entonces, digamos, sí se han hecho gráficos con esta plataforma, sí se han implementado, lo que hace es que él genera un codiguito, la misma herramienta genera un código y ese código se inserta dentro de la nota. Sí, y si usted quiere hacer modificaciones, nada más lo modifica, pero sí es necesario tener un usuario si usted quiere publicar ese trabajo interactivo. Pero si es una cuestión personal y es una cuestión nada más de uso para hacer ese análisis en ese momento, no necesita ni siquiera subir el gráfico, nada más a nivel, digamos, es como tener el Excel ahí en la compu y hacer el gráfico ahí a nivel interno. Pero sí se pueden exportar Ujú. a un sitio. Se- O sea, con un código uno se lo lleva y nada más los pone en el sitio, como el del sitio del observatorio, se pueden colocar perfectamente, aunque sean de la cuenta pública. Yo tengo una pregunta si me permite. Sí, claro. Lo que quiero saber es que cómo valorarían o cómo satisfacen las instituciones públicas sus necesidades de datos para hacer eso. Ok, si no me equivoco, bueno, eso es un tema, yo soy diseñador, ¿verdad? Mis compañeras son las que están súper empapadas de eso, pero creo yo que creo que a nivel del Estado, si no me equivoco, tienen obligación de dar los datos, algunas, no sé si estaré ahí. Pero muchas de las veces, generalmente los datos están, creo que hasta hay páginas, hay perfiles donde usted puede sacar los datos. Pero muchas veces creo yo que se piden los datos y sin ningún problema las instituciones se los dan. Entonces, y generalmente siempre es como decía la compañera Olda, que se le habla con el estadístico. Por ejemplo, hace poco estuvimos con esto de los matrimonios, fue con la UCR. La UCR nos dio, en el departamento de estadística, nos dieron los datos y nos explicaron para entender bien el tema y después visualizarlo. Entonces, pero muchas instituciones tienen como su persona ahí encargada para generar o suministrar los datos. Ya me han dicho
dicho que a la gente de la nación la trata muy bien. Pero no, a otros no nos va tan bien gente afuera. Yo no sé, pero bueno, como a mí me llega nada más eso así procesado. Un poco de humor nada más, pero sí. Sí, y esta es una de las mejores herramientas porque aquí ustedes nada más le dan copiar y pegar a las celdas del Excel, entonces aquí sirve mucho para hacer análisis y para visualizar. Bueno, aquí creo que hay varios ejemplos, no sé si habrá alguna base de datos, no sé por qué no se ve, pero ahí está. Ustedes aquí pueden nada más copiar todas las tablas del Excel y la pegan ahí y digamos, bueno, voy a usar un ejemplo que ellos tienen aquí. Entonces, ves, aquí tienen todo este tipo de gráficos, ustedes pueden escoger, ok, no sé, digamos que pongamos, no sé cómo serán los datos, pero este, sí, el de Sankey, digamos. Entonces, no sé, ponemos aquí, vean que es muy súper sencillo y eso con cualquier tipo de datos que ustedes tengan en la base, nada más bueno, esto no es un número. Lo que hizo fue tomar la base que uno subió y la separa ahí en las categorías y entonces uno puede mezclarlo. Una interrupción, eso se conecta a lo que dije anteriormente. Ajá, exactamente. Ustedes ven eso que llaman dimensiones ahí, son las columnas. Exactamente. Entonces, de ahí la importancia de conocer el conjunto de datos, que es uno de los trabajos, conocer el conjunto de datos para poder después en la herramienta de estas gratuitas comenzar a ver por dónde puede andar la cosa de Sí, por ejemplo, vean esto de las películas. Esto es una base de datos que ellos ya ponen ahí para que usted juegue un poco con la herramienta y conozca. Aquí lo que hicimos fue definir los pasos, en este caso, que eso era la película, el género, y que el tamaño de esos elementos, de esas variables, fuera dependiendo del presupuesto que tenían. Entonces aquí ya puesto en práctica, el gráfico se ve más o menos así. Ven que se hace más presupuesto en las películas de acción y de aventura. Entonces, digamos, a nivel de eso ya ustedes pueden sacar conclusiones para hacer una nota, porque ya pueden decir, ok, se invierte más en películas de aventura y acción que en películas de drama, por ejemplo. Correcto. Pero bueno, más o menos eso es lo que les traía. Espero haya entendido, porque yo hablo muy rápido, muy raro, pero bueno. Yo creo que ha sido muy motivadora, más bien, y sobre todo esta última parte de saber que sí hay opciones para, o sea, que no es, y me encantó eso que, ay, no, esto todavía no tienen hambre. Gracias, José Listo, Pablo. entonces. Me encantó eso que dijiste de que la herramienta sos vos, en realidad, porque creo que esa es, la tecnología es, te voy a dar la llave, la tecnología en realidad somos nosotros y el análisis que hagamos lo que nos va a ayudar, nos va a ayudar. Vamos a grabarla aquí, tal vez. Sí, si quieren se la dejan para que la tengan ahí. Ok, sí, voy a dejarla acá. O si la quieren usar ahora en los ejercicios que van a hacer algo. Bueno, algunas cosas que quiero mientras hago esto resaltar de la conversación con… Ay, no, ese no es, ¿verdad? Sí, ¿en esta? Ok. Y aquí, no, la que estaba afuera. Okay, esta, ok. Para que ahora la puedan utilizar, ahora la compartimos con ustedes. Ahí nos queda. ¿Quedó? Sí, es esta, ¿verdad? Ok, ya te doy tu llave. Es que está cerrada aquí. Está abierta. No, pues no te creas, ahí se va dañando la llave. Dicen, yo también, yo soy medio desconsiderada con ellas, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias. Mucho gusto. Sí, por favor, muchas gracias por compartir eso. Varias cosas que me gustaron muchísimo que quiero. Sí. Muchas gracias. De verdad, ellos siempre nos colaboran muchísimo y de verdad, ellos responden cuando uno les pregunta. Varias cositas que quiero rápidamente antes de que ahora sí vayamos a trabajar.
Por fin. No, resaltar varias cosas que dijo José Pablo. Una, este tema de que él dijo, me encantan las historias que tengan algo social, bueno, social todo, ¿verdad? Pero que tengan ese mensaje, y es que definitivamente nosotros vamos a transmitir, vamos a trabajar con datos. Los datos por sí solos no tienen nada si no cuentan esa historia, si no tienen un objetivo y si no van a ir a impactar la vida de alguien o a contar o a mejorar o por lo menos a concientizar sobre una situación. Entonces, y en eso lo visual ayuda mucho. Y cuando hablamos de lo visual, no solo pensemos, ahora que ustedes van a planear qué podrían contar, no solo pensemos en estos gráficos que son preciosos, que ya vimos que hay herramientas gratuitas y que ahora mientras estemos en las mesas les podemos contar de otras herramientas. Hay cosas tan sencillas como, no sé si ustedes han visto esta página, que mientras estemos ahí la voy, que son los infográficos que tanto se hablan ahora, en donde no necesariamente son gráficos de barras o gráficos de pastel, sino que a veces se cuenta una historia con muñequitos y cositas e iconitos, ¿verdad? Ahí, bueno, cuando quiera cargar, hay herramientas sencillas, a veces muy elementales, que no quiero que me oiga aquí José Pablo, pero hay una herramienta súper elemental que se llama canva.com y es súper elemental, pero permite hacer cosas con creatividad, como esto es una historia gráfica tipo viñeta. Pictoline es un sitio en donde se analizan todos los días temas de actualidad mediante gráficos. Y en un gráfico así, uno llega a un montón de gente con datos sencillos. Sé que a veces decimos, perdón. Sé que a veces decimos, es que ya no leemos, ya no profundizamos, pero tomemos en cuenta que también perdemos 2 o 3 horas en una presa en donde es difícil leer y profundizar, pero sí es más fácil ver historias a través de ilustraciones. Otro elemento, otra cosa que podemos usar visual para contar historias, importantísimo, las fotografías. Las fotografías, uno a través de fotografías con fotoensayos, uno puede contar, cada fotografía tiene una historia detrás y ejemplifica muchísimo. Obviamente los videos también, pero a veces lo que quiero es recordarles que no tenemos que perder de vista que no tiene que ser algo tremendamente sofisticado. Con fotografías se pueden contar historias maravillosas y también hay historia para hacerlo. Y ahora que los celulares tienen muy buenas cámaras, ni siquiera es que necesitamos un fotógrafo profesional, sino saber captar el momento que nos sirve. Bueno, pero ya mucho. Entonces vamos a comenzar a trabajar. Y perdón, vamos a ver aquí. ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias. Ok, vamos a comenzar a trabajar en los grupos en que estamos o cuando hay muchos, como hay un grupo allá de compañeras que son muchas y que pueden apoyar otros grupos que tienen menos, vamos a procurar quizás que apoyen otros grupos que están muy chiquitos, porque eso de traer equipo eso es, ¿cómo se llama? Competencia leal, dicen. No, pero bueno, ahora vamos a seguir conversando. Entonces, lo que queremos en los grupos, en primer lugar, vamos a comenzar a organizar el trabajo y vamos a consensuar entre nosotros, porque ven, necesitamos 4 roles, entonces necesitamos formar, si es posible, grupos de 4 personas o 3, que 2 podrían asumir una función. Necesitamos una persona que facilite. ¿Qué es esto? Es la persona que va a estar, ¿qué les parece si hacemos acá? O bueno, escuchemos, a ver, vamos a ver cuáles son las versiones. Es que coordine un poquito, ¿verdad? Y que como que tenga el termómetro de lo que está pasando y facilite un poco en cada mesa, independientemente de que nosotros vamos a estar pasando a colaborar, obviamente. Pero una persona que controle el tiempo, eso es importantísimo porque ya hemos como pellizcado algunos pedazos importantes del tiempo que teníamos para trabajar, no importa, creo que ha estado muy rico todo lo que hemos aprendido, pero vamos a tratar de sacar ese prototipo hoy.
Una persona que luego relate, que sea como la persona, aunque yo sé que al final a veces terminamos pasando 4 o 5 a exponer, no importa, pero que sea una persona como que tenga bien las notas de lo que tienen que decir y relate. Y este rol es súper importante, una persona que conecte. ¿Qué es esto? Es una persona que eventualmente va a ir a otras mesas a espiar, no mentira, va a ir a ver qué están haciendo. ¿Por qué? Porque hoy, algo que hace rato quería decirles es que hoy es muy importante que hoy aquí tenemos gente de dos sectores históricamente enfrentados, que somos sociedad civil y las instituciones. Y digo históricamente enfrentados porque sí, se ha visto como algo negativo, ¿verdad? El funcionario a veces, y no es el caso del Poder Judicial, que trae toda una historia de participación y demás muy larga, pero hablemos del Estado en general. El funcionario cuando va a recibir a alguien, vienen los de tal organización, entonces nos preparamos y nos alistamos como las baterías. Y nosotros desde allá vamos, vamos listos porque nos van a decir esto y seguro nos van a negar tal cosa. Aquí estamos trabajando juntos y eso es muy importante. Entonces, esta persona que conecta va a estar periódicamente yendo a las mesas a ver qué están haciendo los otros y contándole a su grupo, porque es muy importante que haya colaboración y que a veces no dupliquemos esfuerzos. Entonces, de pronto, ahora vamos a trabajar con preguntas, van a ver, de pronto en 2 grupos puede haber 2 preguntas muy similares y pueden dividirse tareas y ayudarse. Entonces, esa persona, para que no tengamos como mucho y el grupo se puede organizar, una persona es la que va a ir a conectar. Igual esa persona que conecta es la que nos va a ir a buscar ayuda de la gente los que estamos facilitando la sesión, ¿de acuerdo? A ver, no quiere decir que no pueda eventualmente otra persona hacerlo, pero es para que el grupo no se quede sin gente mientras van a trabajar. Entonces, 3 minutos, vamos a hacer eso ya. Y mientras tanto vamos a invitar de verdad a algunas compañeras que podamos distribuirnos mejor para que en las 4 mesas pueda haber 4 personas, pero en las 5 mesas pueda haber 4 personas en cada una. Entonces, nos tomamos 3, 4 minutos para esto y vayan nombrando, las que ya tienen 4, vayan nombrando roles. ¿Okay?